Comienza diciendo en el verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Cuando hablamos de vergüenza, hablamos de turbación del ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante. Cuando callamos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, es una forma de avergonzarse del Evangelio. Yo sí puedo decir que me avergüenzo de la vieja vida que yo llevaba, pero ahora de Cristo no me avergüenzo de predicar y de anunciar su palabra a los cuatro vientos, porque ese es el fin y el propósito de Dios en nuestras vidas, que nosotros anunciemos y presentemos el canal de salvación, el canal de bendición que es Cristo Jesús, nuestro Señor. No podemos sentir vergüenza de Cristo ni del Evangelio, porque una vez Cristo entra en nuestras vidas, no somos los mismos, porque hay una transformación. Todos nosotros estamos siendo transformados. Todos nosotros diariamente, mientras seguimos buscando el rostro de Dios, ocurren cambios en nuestras vidas, porque queremos alcanzar la medida del varón perfecto, Cristo Jesús, nuestro Señor. Las transformaciones generan cambios inminentes en una o en varias personas. Pablo había sido transformado por Jesús mismo cuando iba rumbo a Damasco. Usted sabe que cuando Pablo iba persiguiendo la iglesia, camino a Damasco, tuvo un encuentro con el caballero de la cruz. Y allí ocurrió una transformación, donde Pablo en ese momento perdió la vista y estuvo en su hogar allí sin poder ver nada, hasta que el Señor envió a Ananías para que se le aclarara la visión y las escamas que tenía le fueran quitadas. Desde el momento en punto que Pablo le fue devuelta la vista, comenzó a anunciar la palabra sin vergüenza alguna. Muchas personas, ¿verdad?, no creían en Pablo porque sabían que él era un perseguidor. A lo mejor cuando usted recibe a Cristo, muchas personas no creen en usted porque dicen, wow, pero cómo este hombre Dios lo transformó de un momento a otro. Porque eso es obra del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuánto dice amén? Amén. El Espíritu Santo, quien nos transforma, comienza transformando de adentro hacia afuera. Lo más importante es la salvación, porque Pablo entendía la gracia de Dios, ese favor inmerecido. Pablo no era cualquier persona. Él era un hombre de autoridad, con estudio y posición dentro del Sanedrín, pero todo lo dio por basura con tal de seguir a Cristo. Y fíjese las palabras que dice el mismo apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 versos 7 y 8. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Porque una vez nosotros llegamos a este caminar, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que tener una nueva mentalidad, una nueva perspectiva. Tenemos que seguir mirando a Cristo. Dale un aplauso al Señor en esta hora. Santo es el Señor. Cuando Juan el Bautista fue arrestado, Jesús vino diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio debe incluir el arrepentimiento como la fe o la creencia en el Evangelio, que significa que debemos poner nuestra confianza en Dios y en su palabra. Entonces seremos justificados por la fe. Amén.
Por eso Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando creemos en la palabra de Dios y cuando creemos en el Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, alcanzaremos vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36, usted lo puede buscar por ahí. Debemos poner nuestra confianza en Cristo y creer en el Evangelio, o no recibiremos salvación por gracia, porque Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Y ahora que viene la parte importante de este mensaje. Muchos se avergüenzan de Cristo. Muchos se avergüenzan del Evangelio de Cristo. Pero Jesús advierte, Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Gloria al Señor, aleluya. Porque es muy fácil, amado hermano, decir soy cristiano, decir yo voy a la iglesia, dentro del templo, pero allá afuera, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que reflejar a Cristo dentro y fuera del templo. La adoración, la consagración implica una relación con el caballero de la cruz, porque de Él proviene todo. No nos podemos avergonzar de Cristo, porque Cristo no se avergonzó de nosotros. Él puso su vida voluntariamente en la cruz del Calvario para darnos salvación, para darnos de su gracia, de ese favor inmerecido. Y hoy en día muchas personas, amén, niegan a Jesús. Muchas personas se avergüenzan de Cristo. Muchas personas quieren vivir una doble vida, amén. Y eso es ser hipócrita. Podemos engañar al hermano, al amigo, al líder, al pastor, pero ¿quién engaña a Jehová? Y verdaderamente esta palabra nos confronta, pero es una palabra real. Porque ¿qué va a suceder allá afuera cuando te digan, tú eres cristiano? ¿Qué va a suceder allá afuera cuando te pregunten, ¿a qué iglesia tú asistes? Wow. Y es que debemos, amado hermano, entender que no podemos avergonzarnos del Evangelio de Cristo. Mateo capítulo 10, versos 32 y 33 dice: a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y eso lo dijo Jesús, no lo digo yo, lo dice Mateo 10, 32 y 33. Y quiero hacer un breve paréntesis. Hubo un hombre llamado Policarpo, fue pastor de la ciudad de Esmirna, en tiempos donde la iglesia era perseguida y los cristianos morían devorados por las fieras salvajes en los coliseos romanos. Policarpo fue llevado ante el gobernador para ser juzgado por su fe en Cristo. El gobernador le dijo: ¿qué pierdes con echarle un poco de incienso al altar del César? Declara que el César es el Señor y no morirás. La respuesta de Policarpo fue: llevo 86 años sirviendo a Cristo y Él nunca me ha fallado. ¿Cómo le voy a fallar ahora? El gobernador le grita: si no adoras al César y sigues adorando a Cristo,
te condenaré a las llamas. Esta fue la respuesta de Policarpo. Me amenaza con fuego que dura unos momentos y después se apaga. Yo lo que quiero es no tener que ir nunca al fuego eterno que nunca se apaga. Así es como Policarpo murió quemado por las llamas de fuego, pero no se avergonzó ni de Cristo ni de su evangelio. Aleluya. El evangelio es poder de Dios cuando se predica puro, sin ningún tipo de aditivo. Entonces tiene gran poder. Este poder es comparado al de una dinamita, la cual puede destruir fortalezas. Porque tenemos que buscar la palabra no adulterada. La palabra que está escrita y como está escrita. Por ahí hay muchos ministros que están tergiversando la palabra a su conveniencia. El poder del evangelio no es poder de hombre. No consiste en magnetismos ni en vehemencia o destreza de un ministro para predicar. Ningún hombre tiene poder de cambiar ni transformar a nadie. Tampoco puede convencer de pecado a otro hombre, ni mucho menos librarlo de las cadenas que lo tienen cautivo. Yo no puedo transformar a nadie. Yo no puedo cambiar a nadie. Yo te puedo presentar al que me cambió a mí. Yo te puedo presentar el camino hacia la salvación de tu alma. Yo te puedo presentar a aquel que rompió mis cadenas. Yo te puedo presentar a aquel, amén, que restauró mi matrimonio. Pero yo no cambio a nadie. Es la palabra de Dios la que transforma la vida del ser humano. Como está escrito, el evangelio es poder de Dios. Cuando predico en este lugar o en cualquier otro lugar, tengo dos opciones: hablar de mi filosofía, dar una charla motivacional y decirle lo que quieren escuchar, o hablar del evangelio de Cristo. Aleluya. Ahí es donde se mide un ministro competente, un ministro prudente. Porque yo puedo darte una charla motivacional, pero tú vas a salir de la misma manera que como entraste. Pero cuando yo te predico la palabra de Dios, va a haber unos cambios en tu vida. Gloria al que vive para siempre. Poderoso Dios. Si decido predicar la palabra sin cambiar el mensaje, será una dinamita que, número uno, destruirá en nuestra vida todo lo que no esté alineado con la voluntad de Dios. Número dos, nos confrontará nuestros pecados. Número tres, transformará nuestras mentes. Número cuatro, cambiará nuestras actitudes y sobre todo, número cinco, nos hará hijos de Dios. Aleluya. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Ese es el propósito de no avergonzarme del mensaje de salvación para las vidas. Y cuando hablamos de salvación, la salvación, como dice Pablo, amén, al judío primeramente, también al griego. La salvación comenzó con el pueblo de Dios, pero ellos no quisieron hacer caso ni a los patriarcas ni a los profetas, porque dice la Escritura: Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y a nosotros los gentiles fuimos injertados en el olivo, y por gracia, por ese favor inmerecido, se nos otorga salvación. Por eso debemos estar agradecidos todos los días de la salvación de nuestra alma. Gloria al que vive para siempre. Pero no debemos sentir vergüenza. Yo no me avergüenzo de Cristo ni del evangelio. Aunque me digan loco, aunque me digan fanático, aunque me digan lo que me digan, yo sigo anunciando las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo no me canso de hablar de la palabra de Dios. Yo no me canso, amén, de vivir una vida conforme a lo que está establecido, porque sé que hay un galardón
que no se puede comprar con oro ni con plata. Es un galardón que Cristo mismo, el Hijo de Dios, puso su vida en la cruz del Calvario para darnos salvación. Y hoy en día tantas personas que no quieren escuchar la voz de Dios, y muchas personas se avergüenzan del Evangelio de Cristo. Y es triste y lamentable, mi amado. Hoy en día muchos han disfrazado el Evangelio, y escuche bien, y le han colocado un papel de regalo de acuerdo al gusto de los hombres y las clases sociales. ¿Cuántos ministros se cohíben de confrontar el pecado? Muchos lo hacen por miedo a que no lo vuelvan a invitar. Esto es avergonzarse del Evangelio. Alábalo ahora. Muchos han tergiversado la palabra, y hoy en día muchas iglesias se predica el Evangelio de salud y prosperidad. ¿Cuántos lo han escuchado? Este es el Evangelio que muchos quieren oír, pero no es ese el verdadero Evangelio, sino que es más bien una distorsión profana. Aleluya. Porque están predicando lo que la gente quiere escuchar, no lo que Cristo y el Espíritu Santo quiere hablar a su pueblo. Gálatas 1:7 dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. No es que hay dos evangelios, es que hay gente que quiere pervertir y distorsionar el mensaje del Evangelio de Cristo. Debemos seguir predicando el Evangelio y no avergonzarnos. Hoy en día se debe predicar sin cambiar ni distorsionar el mensaje. Gloria al Señor. ¿Y cuál es el mensaje actual que se debe seguir llevando? Aleluya. Mateo 3:7, Juan el Bautista hablando: generación de víboras, creen que se escaparán de la ira venidera. Mateo 4:7, Jesús hablando: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hechos capítulo 2 verso 8, Pedro hablando: arrepentidos y bautízase en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Primera de Corintios 15:3, Pablo hablando: este es el evangelio que les he predicado, que Jesús murió por nosotros para perdón de pecados. Amada iglesia, hermanos, no nos debemos avergonzar de aquel que nos amó y se entregó en un madero, siendo un hombre inocente, para libertarnos de la esclavitud del pecado y por gracia salvar la humanidad.